Biografía y vida de Jean-Paul Sartre. Fue un filósofo y escritor francés que nació en el año de 1905 en París. Su padre murió a muy temprana edad y tuvo que criarse junto a su madre y sus abuelos. En 1924 se une a la École Normale Supérieure para sus primeros estudios y para su universidad, donde se gradúa en doctor en filosofía y conoce con quien tendría una relación estable durante su vida, que es Simone de Beauvoir. En 1933 se traslada a Alemania, donde entra en contacto con Husserl, donde entra en contacto con Heidegger y con su filosofía, y unos años más tarde, en 1938, publica su novela más popular, que sería La náusea. Años después fue prisionero al servir al ejército francés y en 1943 publica El ser y la nada, una obra filosófica que marcó su reputación, y su obra de teatro Las moscas. Años más tarde, junto a Simone de Beauvoir, funda la revista Les Temps Moderns y entre 1945 y 1949 publica El existencialismo es un humanismo. Su última obra filosófica crítica, La razón dialéctica, la publica en 1960 y en 1964 rechaza el Premio Nobel de Literatura para no dejarse recuperar por el sistema. Sus últimos años de vida fueron condicionados por su enfermedad, especialmente por la ceguera, que lo aportó durante varios años de la lectura y de la escritura, así falleciendo el 15 de abril de 1980 en París. La comparación del contexto de Sartre con el contexto actual comienza con el contexto de Sartre, en el cual fue una época de fascismo, las guerras mundiales en las cuales participó y sintió el peso encima. Además estuvo la posterior consolidación del capitalismo y del comunismo durante la Guerra Fría. Este periodo de gran destrucción, tanto material como humana, fue una situación devastadora para todo el mundo y significó grandes crisis económicas y tanto sociales, lo cual tuvo mucha influencia en el movimiento existencialista de la época y especialmente en la filosofía de Sartre. Sin embargo, Sartre no quiere quedarse al margen de todos estos acontecimientos que estaban convulsionando el siglo y defiende la figura intelectual comprometido políticamente, por lo que fue un activista político y estuvo participando muy apegado al marxismo y muy apegado a la izquierda. Sartre tuvo mucha influencia en el ámbito cultural por parte de la filosofía de Husserl y Heidegger, y bueno, actualmente el capitalismo ha formado parte elemental en los gobiernos actuales y se ha disminuido la discriminación tanto étnica, cultural y social, pero sin embargo se evidencian algunos enfrentamientos o conflictos entre grandes potencias, pero no significan gran escala con respecto a Sartre y a su contexto, pero también se evidencian algunos conflictos religiosos que van en aumento. Ideas principales y secundarias del existencialismo es un humanismo de Jean-Paul Sartre. Primero, Sartre plantea un existencialismo que para él es el más coherente, en el que declara que si Dios no existe, hay al menos un ser en el que la existencia precede a la esencia. Un ser que existe antes de poder ya ser definido por algo. Un ser en el que su porvenir no está dado, sino que él se construye. Y que este ser es denominado hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. El hombre
es el único que no solo es tal como él se lo concibe, sino que es tal como él mismo se quiere o como él se concibe a sí mismo después de la existencia, como él se quiere después de que ya surge en el mundo. El hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace y lo que él mismo se proyecta a un futuro, es decir, es un proyecto que se mide en la subjetividad del ser humano. Y este es el primer principio existencialista que plantea Sartre para expresar todo lo que es la existencia humana y cómo se define en el mundo. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es, dándole a él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que cuando toma una decisión o se responsabiliza de sí mismo, se está responsabilizando de toda la humanidad en sí. Relación de las ideas principales con las ideas secundarias del escrito de Sartre. Un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto que es consciente de proyectarse hacia el porvenir o hacia un futuro, es el hombre, es su proyecto que se vive subjetivamente en el ser, que viene dada por la manifestación de la elección que puede tomar el hombre, esa elección original que Sartre lo denomina o lo llama voluntad. Por lo tanto, el hombre existe en la medida en que se realiza, rechazando completamente al quietismo, el perder esa misma voluntad que denomina al hombre en la libertad que lo condiciona sobre el mundo, definiendo así que todo hombre que se excusa en sus pasiones o creando un determinismo en su vida es un hombre de mala fe. El hombre persigue fines trascendentales, siendo el hombre su propio rebasamiento mismo, a lo que llama un humanismo existencial, porque es necesario que el ser humano se encuentre a sí mismo y se convenza de que nadie puede salvarlo ni nada puede salvarlo. Sin embargo, el ser humano está obligado a hacer actos ejemplares, a pesar de que nadie le dicte que haga esas cosas. Por lo tanto, el hombre está condenado a su propia libertad. El hombre, en el momento en que se elige un modelo no solo para él, sino que elige un modelo de vida para todos los hombres. Por lo tanto, define esa angustia que Sartre la denomina cuando el hombre se comprende por la responsabilidad que tiene ante la humanidad. Conclusiones y opinión sobre el ensayo de Jean-Paul Sartre. En mi opinión personal, el hombre debe pensar en fines trascendentales que vayan más allá de su propia existencia, porque nadie lo limita y nadie se limita o nadie le limita su pensamiento. Y la visión existencialista del hombre, de que se va construyendo según lo que él hace o cómo se realiza, es muy válida porque de cierta manera, cuando nacemos, todos tenemos la condición humana, es decir, todos somos iguales, pero con esa voluntad que adoptamos como hombres y seres humanos, conscientes, diferentes a los animales, nos transformamos en esos hombres que podemos proyectarnos a un porvenir. Y ahí se determinan las diferencias. Y esto es lo que nos dicta que como seres humanos
somos los únicos que tenemos nuestra propia existencia y por lo tanto la responsabilidad de todas nuestras acciones en esa condición o esa condenación a la libertad. La conciencia de estas acciones, que vendría a ser la responsabilidad que recae sobre nosotros mismos, de esa libertad a la que hemos sido puestos o a la que estamos sujetos, es la misma de esa esencia de angustia, de responsabilidad, ya que cuando elegimos algo en el mundo, no solo lo elijo para mí, lo elijo para todos los hombres. Y ahí no existiría el quietismo, como dice Sartre, porque todo lo que hagamos sería una elección. El hecho de no decidir hacer algo es ya una elección. Y todo esto ayuda a la fundamentación de la existencia y cómo se desarrolla el hombre en el mundo frente a la humanidad.